Aquí está. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Saludando desde aquí, desde Bogotá, a todos aquí mis hermanos que están presentes vía Meet. Es una alegría poder compartir la palabra de Dios y saber que estamos interesados. Todos los que están aquí es porque tienen interés, porque quieren saber de la voluntad de Dios y de verdad que es muy gratificante tener hermanos que estén interesados en las cosas de Dios. Qué gran alegría. Bueno, mis hermanos, como sabemos y en la palabra de Dios está escrito, entrar a sus atrios con cánticos y alabanzas. Es una manera de alabar a Dios, de glorificar a Dios y es cantarle a Él, porque la alabanza es para Él, porque Él se la merece. Entonces quiero compartir con ustedes exactamente un cántico, una alabanza. Y pues aquí la tenemos. Me avisan por favor si se escucha, si no, pues entonces por favor me dice. Aquí la voy a compartir. Creo que ahí está, sí, ahí está. Entonces nos alistamos, vamos a alabar a Dios con esta alabanza. Bueno, certeza, se llama así. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es mi certeza que a pesar de cada duda y cada prueba, Cristo está cerca. Es mi certeza, es mi certeza, que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es mi certeza que a pesar de cada duda y cada prueba, Cristo está cerca. Es mi certeza, es mi certeza, que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios. Es mi certeza que a pesar de cada duda y cada prueba, Cristo está cerca. Es mi certeza, es mi certeza, que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios.
certeza. Cristo es mi razón. Esta es mi certeza. Cristo es mi razón. Bueno, muy bien, mis hermanos. Una gran alegría poder alabar a Dios, tener vida, estar vivos para alabar a Dios aquí en la tierra. Muy bien. Bueno, sabemos que otra de las ordenanzas, incluso otra manera de alabar a Dios es ayudando en la obra. Sabemos que en la Escritura tenemos por cuenta del apóstol Pablo que recojamos ahí donde estamos, según como hayamos prosperado, algo para la iglesia, ¿cierto? Que es para nuestras mismas necesidades. Sabemos que aquí no se piden primicias, ni pactos, ni nada relacionado con la ley. Aquí se recoge una ofrenda, ¿cierto? Conforme hayamos prosperado. El que no pueda, no se sienta obligado, simplemente pues lo hacemos porque Dios ya nos ha dado. Entonces voy a orar por la ofrenda, y si alguno de mis hermanos ahorita quiere orar también por a Dios para poner esta reunión en sus manos, entonces por favor me indica, levanta la mano y entonces bien puede orar por la reunión. Entonces voy a orar por la ofrenda, mientras tanto pues mis hermanos ahí donde están la pueden recoger. Bueno, igual que aquí. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Dios mío, por tantas ayudas como nos ofreces, Dios mío, por el trabajo, porque tenemos un plato de comida, mi buen Dios, porque nunca nos fallas. Y si hemos sufrido escasez, sabemos que ahí estás tú. Gracias, Señor. Te pedimos que estas ofrendas las bendigas para que sean usadas en tu iglesia, mi buen Dios, para las necesidades y para ayudar a los demás, Señor Dios mío. Bendice al dador alegre, también bendice al que de una u otra manera no ha podido dar, el que no tenga pues un trabajo, por favor provéele un trabajo y de sus necesidades provéele, mi buen Dios, de sus necesidades básicas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes, no sé, ¿alguien quiere orar a Dios para poner esta reunión en sus manos? Que no sea yo hablando, mis hermanos, sino que sea Dios dándonos palabra a cada uno de nosotros conforme a lo que nosotros necesitemos día a día. Si no hay hermana Sara, siga. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Sara. Muchísimas gracias. Bueno, mis hermanos, hecho esto, les pido por favor, vayamos a la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios. Bueno, vamos por favor al libro de Efesios. Vamos al capítulo 5, por favor. Versículos del 15 al 17. Bueno, Efesios, capítulos
5, del 15 al 17. Los que estén tomando notas, el título del sermón que hoy vamos a escuchar le puse por nombre Diligentemente. Ese es el título del sermón de hoy. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este fragmento de la palabra hace parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Éfeso es una antigua ciudad ubicada en Grecia, ciudad llena de idolatría y paganismo. Era costumbre para los griegos adorar dioses tales como el dios del sol, el dios trueno, el dios de la luna, diosa de la guerra, del amor, etc. Todos falsos, claro está. Es allí, en medio de esta sociedad pagana, en medio de esta ciudad llena de idolatría, que el apóstol Pablo envía mensaje a la iglesia allí ubicada. Y esta es una carta de ánimo a los hermanos, pero también de exhortación, es decir, llamándole la atención al respecto de su comportamiento y de cuál debería ser la correcta manera de comportarse. En esto consiste una exhortación, y es lo que el apóstol Pablo hizo cuando les escribió esta carta. Bueno, en el contexto inmediato, porque es necesario para comprender la palabra de Dios tener en cuenta ciertas normas de la hermenéutica como tal, tener en cuenta el contexto. En el contexto inmediato, en los versículos anteriores al pasaje base, se le hace una advertencia a los hermanos de que no se dejaran engañar por palabras vanas, ni que tampoco fuesen partícipes de estas cosas, pues por aquellas cosas, por aquella conducta viene la ira de Dios. Mire, vayamos ahí mismo al versículo base, a Efesios capítulo 5, en el versículo 6. Ahí está. Solamente devolvámonos un poquitico ahí al versículo 6, donde dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los cristianos, sobre los santos que no obedecen, que se dejan engañar por este tipo de palabras. Más abajo, ya volviendo al versículo base, el apóstol exhorta a la iglesia en Éfeso a no ser necios, sino sabios, y que aquello se haga diligentemente. Esto también es aplicable a nosotros, ¿sí? No solamente a la iglesia en Éfeso, sino que también a nosotros en el tiempo en el que estamos, a los que estamos aquí reunidos y los que nos van a escuchar, a toda la iglesia en general. Esto no se trata de un pasaje histórico, sino de un mandato general para la iglesia. Veamos que se lo dice también a las otras iglesias. Por ejemplo, miremos en Colosenses. Esto que está aquí escrito se lo dice también a los colosenses en el capítulo 4, versículo 5. Un poquito más adelante, movamos la Biblia, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 5. ¿Tiene? Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bueno, está hablando exactamente de lo mismo, aprovechar el tiempo, ¿no? Ahora dice el pasaje base, diligentemente. Póngale cuidado a esta palabra, diligentemente, subráyela ahí. Si buscamos en el diccionario esta palabra, lo que dice al respecto es que diligentemente es actuar con prontitud, cuidado y constancia. Seguro que cada uno de nosotros podría citar un ejemplo de algo en lo que somos
o hemos sido diligentes, tal vez en adquirir algún artículo, en conseguir algún logro personal, en el estudio, en el trabajo, en visitar algún familiar o en felicitar a alguien, en preparar un paseo, etcétera. Pero lo hacemos igual con las cosas del Señor. ¿Damos la misma diligencia? Preguntémonos eso. Y no es porque sea malo poner diligencia en todas estas cosas, pero poner diligencia en las cosas del Señor es mucho más importante y de más valor que cualquier otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más importante? Porque la vida en la tierra, la vida que tenemos aquí en la tierra es un suspiro, todos lo sabemos, ¿cierto? Pero la vida después de la muerte, todos lo sabemos, es perpetua. Y de la diligencia que pongamos en obedecer al Señor dependerá de a dónde vayamos a pasar la eternidad, si en el cielo con Dios o en el infierno sin Dios. Bueno, continuemos con el versículo base. El apóstol Pablo dice, mirad diligentemente cómo andéis, es decir, mirando cómo nos comportemos, cómo nos conduzcamos día a día, todos los días, no como necios, sino como sabios. Quiere decir esto que debemos pensar en lo que hacemos, no a lo bruto. Perdón la expresión, mis hermanos. No a lo bruto. Esta palabrita que está ahí tiene un significado, se refiere a una persona ignorante, ruda o que hace las cosas con torpeza, ¿cierto? No de esa manera. Muchas veces se hacen cosas más sin pensar, que porque los demás la hacen. Entonces, si los demás lo hacen, yo también lo hago. O porque los demás lo pueden alentar a uno. Entonces, por conseguir la aceptación de los demás, pues también hagámoslo. No pasa nada. Sí, se llega a decir, no pasa nada, voy a salir intacto, limpio. Y después de eso, sucede que no era tan así, que vinieron consecuencias. Las consecuencias no se dejan esperar. No seamos necios, sino sabios, es lo que nos dice la palabra de Dios. Es noticia por este tiempo que un sujeto, en medio de una fiesta, de una fiesta universitaria, pues golpeó a uno de los estudiantes de allá, de la Universidad de los Andes, más exactamente aquí en Bogotá. Y parece que fue en un momento de ira y, como les digo, en medio de una fiesta en la que, alentado por sus compañeros, arremetió contra un chico ocasionándole graves heridas y posteriormente la muerte. Parece ser que el culpable de estos hechos era un estudiante prominente, es decir, un buen estudiante. Había sacado el mejor ICFES en el 2016 y tenía a cargo a su abuela. Se hacía cargo de la economía de mantener a su abuela. Parece ser que era un buen muchacho. Parece ser. Pero tomó una mala decisión. Se dejó influenciar de las amistades, por el entorno, por, no sé, aparentar alguna cosa. Se dejó llevar por el momento y ahora por sus malas amistades. Y ahora debe pagar por las consecuencias. Una mala decisión lo llevó a lamentarlo toda la vida. Ahora, si sucede que tomamos una mala decisión y que con ella pecamos, nosotros sabemos que acudiendo a Dios en arrepentimiento y con la firme decisión de cambiar, conseguiremos perdón. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros sabemos que en Dios tenemos perdón. Y por mal que la pasemos aquí en la tierra, sabemos que con el perdón de Dios estaremos mejor allá con Él. Continúa el versículo diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que el tiempo en el que estamos viviendo es complicado, que el tiempo en el que estamos es malo, es toda una realidad innegable. Y lo sabemos, ¿cierto, hermanos?
no solamente estamos viviendo un tiempo de idolatría como en aquel tiempo de los Efesios, sino que también se quiere pervertir al ser humano, denigrándolo al punto de hacerlo menos que un animal o que un árbol, por ejemplo. Me explico. Aquí en Colombia, por ejemplo, se aprobó el aborto libre hasta los 6 meses de embarazo. Es decir, con total libertad. Cualquier madre embarazada, si tiene antes de 6 meses, puede abortar sin ninguna clase de reproche, ni tampoco necesita ninguna clase de consentimiento diferente a la propia decisión de la madre. Y hasta antes de nacer, se puede abortar por alguna de las 3 causales, es decir, hasta los 9 meses incluso. Cuando en febrero del 2022, por la Corte Constitucional, se aprobó esta ley, esta misma Corte Constitucional aquí en Colombia, a los 3 meses, legisló en contra de la pesca deportiva. Es decir, pescar al pez, ¿cierto? Tomarse una foto y regresarlo al agua. Eso es pesca deportiva. Ahora eso es ilegal. La Corte consideró que, pues, que puede pasar que el pescado pueda ser un pez sintiente, un animal sintiente, que sufra estrés, que no le guste el pez, que se sienta mal. Bueno, pobrecito el pez. Se aprecia más la vida de un animal que la de una persona, la de un ser humano. Ahora tengamos bien presente lo siguiente, mis hermanos, y contestemos las siguientes preguntas. ¿Por quién dio la vida el Señor? No la dio por los animales, ni por la naturaleza, ni siquiera la dio por los ángeles, la dio por el ser humano. Y no digo ahora que acabemos con con toda la naturaleza, ni que entonces destruyamos todo, que no cuidemos la creación. Claro que hay que hacerlo, porque el Señor destruirá a los que destruyan la tierra. Por favor, vayamos al último libro de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis y lo veremos allí. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Para dejar claro este punto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y veremos lo que dice. Dice allí, Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Está claro? No se trata de destruir y entonces que porque el Señor va a terminar con la tierra, la va a quemar en fuego y va a volver a hacer una nueva, entonces acabemos con todo. No se trata de eso, pero se trata de obedecer al Señor, ¿cierto? De no dejarnos corromper, de ser sabios, de actuar diligentemente conforme a la voluntad del Señor. Yo creo, mis hermanos, sinceramente, que estamos peor que en los tiempos de los Efesios, a quien el apóstol Pablo dirigió esta carta. El último versículo nos da la solución, la respuesta a lo que tenemos que hacer. Como creyentes debemos, dice el apóstol Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y sabemos dónde encontramos la voluntad del Señor, ¿cierto? Este es el mejor libro de la historia de la humanidad y allí está plasmada la voluntad del Señor. Bueno, en su escritura. No solamente tenemos la escritura, sino que sabemos nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía, por lo cual no tenemos excusa para no obedecer a Dios. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que seamos diligentes, a que entendamos cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? Más adelante en los versículos siguientes al pasaje base, el apóstol Pablo nos dará de manera práctica y explícita
la manera en cómo conviene comportarnos. Nos da algunos ejemplos, ¿cierto?, de situaciones en las que encontramos cómo debemos comportarnos. Los invito, mis hermanos, a que leamos esos versículos, a que leamos, terminemos de leer toda la carta y allí encontraremos cómo debemos conducirnos de manera diligente y comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios. No como necios, sino como sabios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el mensaje que tenía preparado para compartir con ustedes. Les deseo pues un feliz fin de semana y muchas gracias. Bueno.